Buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más, gracias por darme la bendición de poder entrar en su hogar, pero prefiero también que también la palabra de Dios entre en su corazón. Ese es el propósito, ¿verdad? Y hemos estado llevando la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2 de Efesios. Y estamos tocando el tema acerca de lo que es la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? La iglesia, como dijimos al principio, no es un edificio en la cual se reúne un grupo de personas. No es, ese es el templo donde la iglesia se reúne. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos los creyentes. Y hemos visto este capítulo 1 de Efesios, cómo se formó la iglesia. Fue idea de Dios, pensamiento de Dios, y que cómo participaron la bendita Trinidad en la formación de la iglesia. Dios Padre creó todas las cosas, hizo todas las cosas y por supuesto que planificó bien la salvación del hombre porque sabía muy bien que el hombre le iba a fallar. Entonces dijo él, este es mi plan, esto es lo que yo quiero. Jesús dice, Padre, adelante, yo pongo mi vida para salvar al hombre. Y el Espíritu Santo dijo, muy bien, Padre, si tú haces esto, entonces, y Cristo da su vida, yo pongo mi parte también, voy a sellar todos aquellos que crean en nosotros. Un sello especial de parte del Espíritu Santo, que es lo que Cristo ve en nosotros, el Padre ve en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo nos trae el mensaje de la salvación a nuestras vidas. Y esa es la iglesia. Y vimos en el capítulo 1 entonces cómo se formó la iglesia. Y ahora en este capítulo 2 vamos a ver cómo vive la iglesia. La iglesia, los tiempos que está viviendo. Por supuesto, no pasamos por alto el tiempo que estamos viviendo ahorita con la contaminación que hay de esta enfermedad, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, me refiero que la iglesia vive 3 tiempos mientras viva aquí en la tierra. Y estos 3 tiempos, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Y voy a invitarles por favor que abran sus Biblias en el capítulo 2 de la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Y dice así, voy a leer solamente del verso 1 al verso 10 para ver cómo es que nos inspira la Biblia para poder formar parte y entendamos bien, formar parte de la iglesia de Cristo. Dice el capítulo 2, verso 1, y Él, o sea, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, aquí está el tiempo pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué finalidad? Bueno, para mostrar, aquí está el tiempo futuro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Excelente principio, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, cómo es que estamos viviendo nosotros actualmente en una iglesia. Vivimos en un pasado triste, lamentable. Ese es el primer punto que quiero tocar y que abarca aquí de este versículo 1 al versículo 3. Los efesios, igual que nosotros en todo el mundo, estábamos muertos porque estábamos separados de Dios a causa de nuestra conducta pecaminosa, y de esto no se escapa nadie. Todo mundo es pecador. Todo mundo vive de acuerdo a su propia voluntad, no a la voluntad divina, no a la voluntad de Dios. Una conducta pecaminosa. Muerte significa separación. Es decir, nosotros estamos viviendo, entre comillas, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, delante de Dios estábamos muertos, no vivos, porque vivo quiere decir cuando uno tiene a Cristo en el corazón. Pero muertos es cuando anda uno en los placeres de la vida, siguiendo los pensamientos de Satanás, del diablo, como dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, la muerte significa separación. El pecado enajena al hombre de su creador y Señor. El efecto real del pecado es la muerte. Es muerte moral, definitivamente, del pecador. Así que todo mundo, ahorita, el que no tiene a Cristo está muerto. Delante de Dios está muerto. No vive. Y si vive, vive porque Dios lo hizo y anda como sonámbulo en la vida. Hace la voluntad de la carne, lo que la carne le pida, lo que el pensamiento inicuo que tiene, lo que le dice, mira, comete adulterio, emborráchate, haz cosas, mata, haz cosas pues, pensamiento diabólico. Entonces vemos que estos efectos llevan trascendencia en nuestras vidas. Entonces el efecto real del pecado es una muerte moral con Dios. Los efectos estaban condenados a muerte por causa, según estos versículos del 1 al 3, nos está marcando un tiempo pasado, un tiempo miserable, un tiempo que no agradábamos a Dios. Y ese es lo que vive todo hombre antes de que venga al conocimiento de la gracia de Dios. Los delitos determinan la culpabilidad, las transgresiones requieren castigos y los
la iglesia de Éfeso manifestaban su estado de muerto en esa conducta diaria. Bueno, ¿por qué? Porque pues apenas habían conocido a Cristo y estaban luchando contra ellos mismos y no sabían qué tenían que hacer para cambiar de vida. Tenían en su imaginación, como muchos, de que según tienen a Cristo en el corazón y andan haciendo cosas afuera de la iglesia, afuera del grupo que cree en Cristo. Andan haciendo su propia voluntad, una conducta rebelde contra Dios por estar bajo el señorío del demonio, de demonios. Es un espíritu demoníaco muchas veces que tiene la persona o que los demonios están siguiendo a la persona. Una conducta impulsada por bajos deseos sensuales, según una voluntad carnal, una voluntad envilecida, una conducta merecedora de la ira del castigo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que ese es el primer estado del hombre, cómo vive, los tiempos en que vive, un tiempo de miseria, un tiempo que está bajo el control de la carne, de las emociones, pero gracias a Dios que ahora vamos a ver el tiempo presente. El tiempo presente es un informe glorioso de cambio de vida, de una vida que estamos viviendo. Presente en Cristo, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados y delitos, nos dio juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que, en otras palabras, tiempo concedido por la misericordia y el amor de Dios. Un tiempo presente que vale la pena declararlo al mundo. Vale la pena decir que éramos hijos rebeldes, como a veces los hijos salen. Y no sé cómo salió usted en su casa cuando crecía, pero porque Dios es rico en misericordia, tuvo compasión de uno, porque Él ama, de veras, el amor de Dios es grande. Muchas veces no lo entendemos. El amor de Dios es rico en misericordia, es compasivo, y de veras que nos permite muchas veces que vivamos una vida hasta que entendamos bien, hagamos caso de la voz del Espíritu Santo para arrepentirnos y conocer a Cristo, porque Cristo vino con un propósito, una vida concebida, una vida que realmente sólida, que debemos de vivir con Cristo. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso, juntamente con Cristo, los creyentes han vencido la muerte, hemos vencido la muerte. Tú, mi querido oyente, si tienes a Cristo en el corazón, has vencido la muerte espiritual. Tú no quieres ir al infierno, tú quieres ir a la gloria. Bueno, pues, gloria a Dios. Te espera la gloria. Tienes que entender que Dios te ama. Y estuvimos haciendo la lectura de la semana pasada. La iglesia vive por fe. La iglesia vive por fe. La iglesia vive con amor, el amor de Dios.
la iglesia tiene una esperanza. Esa esperanza es viva, no está muerta. Y dice esta porción de la palabra de Dios, juntamente con Cristo se sufrieron el justo castigo por los delitos. Cristo murió por asumir la culpa de los que estaban muertos en sus delitos. Juntamente con Cristo los creyentes hemos vencido la muerte. Juntamente con Cristo compartimos la gloria celestial. Cuando tú le hablas a alguien de la gloria de Dios, estás compartiendo el amor de Dios. La vida donada por gracia y recibida por medio de la fe no es otra cosa, no por obras. Nadie se salva por obras. Nadie dice, pues yo di mi vida, pues yo di esto, yo di el otro, yo daba a los pobres de comer. Eso, si es vanagloria, no tiene valor delante de Dios. Si tú lo haces con el plan divino, porque dice más adelante, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el que quiere gloriarse, que se gloríe en Dios. Gracias, Padre mío, porque me has dado la bendición de poder compartir de lo que tú me has dado con estas personas. Darle la gloria a Dios. No, yo mero. No. No sirve eso porque nadie se salva por obras. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se ponga delante de Dios. Yo hice esto, yo hice el otro. No, para que nadie se gloríe. Solamente por obras de gracia, de gracia. Eso es lo que dice la palabra. Si es por gracia, no puede ser por obras. Y si es por obra, no puede ser por fe. Ay. Como dice Gálatas 3, 10 y 12. Romanos 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. O sea que veamos cómo está viviendo la iglesia estos tiempos. Tiempo pasado es el tiempo que nosotros vivimos sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo. ¿Cómo tomábamos a Cristo? ¿Cómo pensábamos de Dios? ¿Cómo pensábamos del Espíritu Santo? Ese era el tiempo pasado. Pero ahorita, por la gracia de Dios, hemos venido a conocer a Dios a través de su Santo Espíritu. Que Dios envió a su Hijo a este mundo con un propósito. Y el propósito es de que tú y yo gocemos una vida, no una vida miserable, sino una vida de triunfo, una vida de poder, una vida que Dios quiere que tengamos. Los grandes privilegios que tanto judíos y gentiles tenemos y recibimos de Cristo al convertirnos, es el futuro que tenemos nosotros. Y esto lo revela el versículo 7. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Dios nos creó de esta manera. Somos creados según la imagen de Dios, no del diablo. Somos imagen de Dios, pensamiento de Dios, creados por Dios. Así que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi querido hermano, Dios actúa de una manera especial a través del tiempo. La superabundante riqueza de su gracia actúa Él para mostrar en las edades venideras, y tú las vas a ver. Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que
Cuando tú vienes a Cristo, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y tú tienes parte de esa gloria de Dios. Es un tiempo futuro que Dios relata aquí en su palabra. La iglesia actúa las buenas obras para llevar adelante el plan del reino de Dios bajo el señorío de su cabeza, que es Jesucristo. En este presente en acción futura, Dios muestra que su inmensa bondad es concedida en Cristo Jesús y se concentra en los que son de Cristo. No si tú crees en fulano, en sultano, en mengano, no, Dios no le importa. Dios quiere que tú creas que Jesucristo bajó del cielo. Es Dios mismo, hecho carne, hecho hombre. A favor del hombre bajó, para salvar al hombre, para salvarte a ti, para salvarme a mí y todos los que creamos en Él. Esa es la intención de Dios. Esa es la intención también de la iglesia, que debe dar a conocer a la humanidad en el futuro, a dónde va a pasar el futuro. No va a ir a pasar al infierno. Los que creemos en Cristo no vamos a ir al infierno. El infierno es una muerte espiritual, es separado de Dios y nadie puede hacer nada. Solamente Cristo, Él en su sangre nos limpió de nuestros pecados. En su carne, Él sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Pero Él, en su amor, se hizo hombre y bajó del cielo para salvarte a ti, redimirme a mí, redimirte a ti. Pagó el precio, redención, es decir, pagar el precio. Cuando se pagaban el precio por los esclavos. ¿Cuánto cuesta este esclavo? Tanto, ok, aquí está y me lo llevo. Así lo hizo Cristo, Redentor nuestro. Pagó el precio. ¿A quién se lo pagó? A Dios. A Dios, porque nuestra enemistad era con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es único. Dios es verdad. Y Él quiere que no te condenes. Él quiere salvarte y por eso envió a Jesús. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita, el tiempo presente, el tiempo futuro es lo que nos espera en la eternidad. Vivimos un tiempo pasado miserable, tonto, muchas veces tonto. ¿Por qué? Porque no entendíamos bien las consecuencias de una vida lejos de Dios, lejos de Cristo. Pero ahora lo estamos viviendo. Ese es el tiempo presente. Tienes a Cristo en el corazón, vive para Él, da a conocer para que sean librados. Esa es la iglesia que trae al mundo las verdades de Dios, la verdad de Dios. Trae la fe, trae la esperanza y trae el amor de Dios en su vida. Así que es impresionante el valor que Dios le da a la iglesia. Es impresionante. Tú tienes un valor especial delante de Dios. Tú lo tienes si tú crees en Cristo, por supuesto. Pero creer en Cristo es dejarlo del mundo. Creer en Cristo es dejar la basura del mundo. Lo que Satanás te quiere meter en la cabeza y decirte que no es cierto, que Dios no existe o que Cristo no existe. No le hagas caso, ese es tentado por el diablo. Ese es lo que el diablo quiere, que tú vayas a la eternidad con él en el infierno. Así que es impresionante, hay que valorar el amor que Dios hace por ti, hizo por la iglesia, la notable historia espiritual de la iglesia. Eso es, tú eres parte de la iglesia, tú eres bendecido por Dios. Sin embargo, deriva de la historia de la salvación en Cristo el tiempo pasado. Se deriva del tiempo pasado.
debía moverse en gratitud. En gratitud. Es decir, tu tiempo pasado, tu vida pasada, deberías de ser agradecido con Dios por lo que Él hizo a tu favor. Así que es gratitud en la iglesia. Señor, te doy gracias. Gracias por darme la bendición de ser hijo tuyo. Conozco a Cristo, lo llevo en mi corazón. Y quiero presentar este evangelio. Es el tiempo de la evangelización, de rescatar a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Es el tiempo de la salvación de estas personas. El tiempo pasado debería mover en gratitud a la iglesia. El tiempo que uno pasó, vivió antes, debería de movernos y decir, quiero salvar, quiero llevar este mensaje de salvación a mis primos, a mi esposa, a mis abuelos, a mis tíos, a mis conocidos. Llevarlos, eso nos debería de sacudir por completo, ver cómo el mundo se está perdiendo. Hay casi 1 millón o más del 1 millón de muertos en todo el mundo por esta pandemia. ¿Conocieron a Cristo? ¿Testificaste a alguien de Cristo? Esa es la iglesia. Hay que tener una gratitud, movernos en gratitud, porque los tiempos presentes y futuros es ahorita. Viví una vida miserable, pero ahorita tengo a Cristo en el corazón y me espera una vida gloriosa, pero tengo que llevar estas buenas noticias. Esa es la iglesia, los tiempos que estamos viviendo. Tiempo pasado, estás viviendo ahorita un tiempo miserable, estás viviendo un tiempo presente con Cristo, porque si estás viviendo un tiempo presente con Cristo, te espera el tiempo futuro con Dios. Ese es el tiempo que deberíamos de ver, evangelizar, creador, con el Espíritu Santo, y tiempos de servicio en beneficio de todos los hombres, en beneficio de todos los hombres. Así como alguien se preocupó por ti, debes de preocuparte por otro, mayormente aquellos de la familia nuestra, la familia de la fe. Si no tienen fe, hay que llevarles esa fe. Si no tienen amor de Dios, hay que llevarles el amor de Dios. Si no tienen esperanza, hay que darles esta esperanza que les espera una eternidad con Dios. Esperanza viva, esperanza de poder, no para claudicar, sino para vivir y vivir en la voluntad divina, en la voluntad de Dios. Esa es la iglesia. Tiempo pasado ya lo viviste. ¿Cómo estás viviendo tu presente? Porque el futuro te espera. ¿Es con Dios? ¿Es con Dios o no es con Dios? ¿Es en la gloria? La Biblia dice que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. ¿Crees que ya fue a preparar para ti? Para mí, yo estoy seguro 100% que Él ya fue a preparar un lugar para mí y que mi nombre está apuntado en el libro de la vida. ¿Y tú? Que Dios te bendiga, que Dios te dé discernimiento, te dé poder. Nos vemos primeramente Dios el domingo con otro mensaje a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido oyente. Adelante, que Dios está contigo. Amén.